Bienvenidas todas las personas a este canal de reflexión y debate de la sección de educación del Ateneo. Hoy vamos a poner atención al currículo educativo. Debemos profundizar en el análisis que hace el profesor Jaume Martínez Bonafé en su vídeo introductorio sobre el tema. Lo haremos con dos mujeres a las que hemos invitado por su especial habilidad para hacer análisis críticos de cualquier realidad que se presenta y su capacidad para ir más allá de lo formal. El profesor Jaume Martínez Bonafé, pensador, creador de horizontes que incitan y provocan la creación de nuevos procesos en la acción educativa, que los que lo conocen afirmarán con la cabeza, y para los que no lo conocen les invito a que miren en internet su trayectoria, a seguirle en las redes y a leer su obra, que es extensa y comprometida. Es doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación, desarrolla su labor docente en la Universidad de Valencia como profesor de Didáctica y Organización Escolar, pero también participa en seminarios en otras universidades en el ámbito nacional e internacional. El pensamiento no permanece inerte, es el pálpito que alimenta su acción docente y otros espacios del ámbito social y profesional. Es uno de los fundadores de los movimientos de renovación pedagógica y el análisis y propuestas que plantea sobre el currículo es lo que nos ha llevado a pedirle la grabación de vídeo que introduce esta sesión. Bueno, también nos acompaña María Jesús Sanz Anaya, que aunque su apellido parezca anunciar libros de texto, les aseguro que su práctica educativa se rige por todo lo contrario. Considero que es alguien que vive a la cuarta dimensión, el tiempo, dado que hace bien todo lo que hace en muy poco tiempo, que no es poco. Siendo maestra especialista en educación musical, ha asumido la labor de organización del equipo en el centro CEIP Ángel González de Leganés, asumiendo la jefatura de estudios. Y además le da tiempo para comprometerse con algunos otros colectivos como AMAGI de Leganés, Movimientos Cooperativos de Escuela Popular, más conocido como MESEP, Comisión de Educación y Casa de la Educación de Leganés, la Federación de Movimientos de Renovación Pedagógica y, por si fuera poco, ahora se ha complicado también la vida con el Grupo de Educación de Ecologistas en Acción. Calle Alonso Ramírez podría empezar a decir que lo convencional no va con ella. Siempre ha ido y siguiendo más allá de lo impuesto, de lo rutinario, y me atrevo a decir de lo mediocre. Desde casi el inicio de su carrera profesional ha buscado realidades al otro lado de las apariencias, sabiendo conectar con el alma de quienes la han acompañado en su labor docente a lo largo de casi todas las etapas educativas. Los primeros dientes profesionales los echó buscando algo diferente a lo que el sistema establece, y lo encontró, junto a otras compañeras y compañeros, en los movimientos de renovación pedagógica, en el movimiento concretamente de renovación pedagógica Concejo de Castilla y León. Es profesora especialista en la enseñanza de lenguas extranjeras y su labor siempre la ha desarrollado en la escuela pública porque está convencida de que lo público nos hace libres e iguales, y quizá con el tiempo y la dedicación que ella y otros muchos hacen en su labor diaria, algún día también se convierta en una escuela pública para la fraternidad humana. Me queda una única presentación y es a nuestro compañero Paco Francisco González, compañero de la sección y profesor en el CEIP Lope de Vega. Sin su conocimiento de estas técnicas de la comunicación y su entusiasmo y eficacia en el manejo de este nuevo proyecto, este proyecto de la sección no sería posible. Así que gracias a los cuatro, a las cuatro, por estar aquí esta mañana para abordar un tema que nos preocupa en cuanto a la utilidad, eficacia y oportunidad del currículum que tiene hoy la escuela y la educación. Gracias a los cuatro por estar aquí y ahora cedo la palabra para que sean Jaume, Calle y María Jesús quienes tertulien y profundicen en aquellos contenidos que Jaume ha planteado en su vídeo inicial. Muchas gracias. A ti. Bueno, pues buenos días. Y antes que nada, gracias a vosotras, gracias a vosotros
Gracias a la sección de educación del Ateneo por organizar este videoencuentro, por ayudarnos con el encuentro a pensar colectivamente y a buscar espacios y caminos de transformación. Un fuerte abrazo a Calle, un fuerte abrazo a María Jesús, a ti, José Antonio, también, a Paco, aunque ya sé que son abrazos virtuales, pero en cualquier caso, abrazos muy queridos y muy deseados. Y antes de empezar me gustaría también mandar un fuerte abrazo a los maestros y las maestras que en estos momentos tan dramáticos están haciendo un enorme esfuerzo por cuidar, por atender, por acompañar de un modo más imaginativo y cariñoso posible a los niños y las niñas y evitando, en contra de lo que están haciendo otros, esa especie de teledeberes, de teletrabajo, de sobrecarga de tareas escolares. Yo creo que es admirable lo que están haciendo algunas maestras, algunos maestros, que están intentando decir, bueno, ¿cómo puedo ayudar a este niño o a esta niña frente a una dinámica, una cultura escolar burocrática que sigue creyendo que la mesa de cocina es igual que el pupitre de la tercera fila de un aula? Ya está bien, ¿no? Vamos a empezar a pensarnos desde lo que significamos y de lo que nos está pasando, y desde ahí vamos a ver cómo de verdad podemos estar ayudando a la gente que más lo necesita, ¿no? Necesitaba decir estas palabras antes de empezar a tertulia sobre el currículum, que en cualquier caso tiene que ver con el tema que nos ocupa ciertamente, ¿no? Bueno, yo había propuesto sugerir un debate sobre el currículum porque tengo la sensación de que es un debate oculto, es un debate silenciado, es un debate que necesita abrirse, que necesita hacerse público, que necesita realmente convertirse en un debate de verdad, ¿no? A mí me parece que el currículum es el dispositivo que concreta las intenciones para la escuela y para la educación de los niños y las niñas. No es ninguna tontería, es el artefacto, es el dispositivo que dice, bueno, yo tengo una buena idea. Si tengo una buena idea, eso, para poderlo transformar en una práctica concreta, lo de poner en un formato de currículum. La escuela tiene muchos problemas, podríamos hablar de la organización, de muchas otras cosas, pero yo he querido centrarlo en el currículum porque creo que es aquello que concreta y pone en solfa, digamos, pone en términos de programa escolar lo que queremos que sea la escuela y lo que queremos que sea la educación de los niños y las niñas. Claro, ¿cuál es entonces la intención educativa de la escuela? ¿Y cuál es la intención educativa que se trasluce, que aparece detrás de un currículum concreto, ¿no? Es una propuesta de transformación, de emancipación, de ayudar al ser humano a interpretar el mundo de una manera crítica, a hacer caso a aquello que sugería Freire, que debemos de aprender a leer críticamente la realidad con la que nos encontramos, con la que nos enfrentamos, o por el contrario es un currículum que lo que facilita o que propone es propuestas de reproducción de lo que existe. Bueno, este es un debate fundamental y para poder entrar en el debate, la primera, yo había sugerido 3 cuestiones, como están en el vídeo no las voy a repetir ahora, pero sí las enuncio simplemente. La primera es la necesidad de debate. Claro que sí. Vamos a abrir un espacio de reflexión, de discusión, de debate sobre qué significa el currículum realmente y cuáles son sus efectos sobre la educación del ser humano. El segundo es, si debatimos el currículum, al menos vamos a debatir 2 cuestiones o 3 fundamentales. Una, ¿con qué estructura? ¿Seguimos reproduciendo o manteniendo la estructura de las disciplinas como única forma de organizar y de entender el currículum? O por el contrario, pensamos que hay otras posibilidades de organización de la propuesta de contenidos, de la propuesta curricular, que no vaya necesariamente por la fragmentación y por la separación desde esa fragmentación de lo que quiero enseñar de la vida cotidiana de la gente, del espacio, de experiencia concreta con el que los niños y las niñas viven su mundo, sus historias, su biografía, sus historias familiares, lo que ocurre en su entorno, etc., ¿no? La otra cuestión que me parece fundamental es cuáles son las urgencias. Seguimos manteniendo la estructura actual, con los contenidos actuales, y empezamos a darnos cuenta de que en estos momentos es necesario recurrir a una mirada más ecosocial, más feminista y sobre todo, a mí me parece también, que más democrática de lo que significa
enseñar en las escuelas. ¿Cómo nos quejamos de la perversión de la democracia, pero somos incapaces de poner en términos de currículum el aprendizaje de la democracia? Desde Dewey, ¿no?, que hablaba de la escuela como un laboratorio de democracia. Bueno, pues eso pongámoslo en forma de currículum. ¿Cómo se aprende a ser demócrata? No es un problema de una asignatura de educación para la ciudadanía, es otra cosa. Esa otra cosa es la que a mí me gustaría discutir. Y luego la tercera cuestión, si la primera era qué es necesario discutir, la segunda es cuál es la estructura y cuáles son las urgencias, la tercera era, pero ¿hay currículum solo dentro de las escuelas? ¿No enseña la ciudad? Yo creo que sugería en el vídeo, no me acuerdo muy bien, pero creo que sugería que un paseo un viernes por la tarde de un grupo de adolescentes es mucho más educativo, es decir, genera más conocimiento, más teoría sobre el cuerpo, sobre la sexualidad, sobre la alimentación, sobre el viaje, sobre la familia, y además es una teoría integradora. Así como la escuela separa lo que hace un centro comercial, el texto del centro comercial, el texto escrito por el capitalismo de consumo en el centro comercial, es integrar en un discurso único una manera de entender el mundo y de entender la vida y de entender tu vida. ¿No es ese currículum? ¿No confiere identidad, significación, formas de entender el mundo, formas de entender a mí mismo y de ser? Bueno, pues a mí me gustaría entender y discutir la ciudad también con el currículum. 3 cuestiones. ¿Vale la pena discutir el currículum? 2. ¿Vale la pena discutir la estructura y las urgencias con las que hoy tendríamos que definir y entender los contenidos del currículum? 3. ¿Solo hay currículum en las escuelas? ¿No podríamos empezar a discutir también la posibilidad de cómo nos conferimos identidad y significación fuera de la escuela, en el espacio y en el entorno de la ciudad? Hasta aquí una síntesis, ya sé que precipitada y quizá no del todo bien expuesta, pero creo que es suficiente para que a partir de aquí lo más importante siempre en estas cosas es la discusión, es lo que podamos decir entre todos y todas, y no lo que diga el ponente, que al fin y al cabo no es más que un pretexto para dejar hablar, ¿no? Bien, gracias, Jaume, por esa primera intervención. Damos la palabra primero a María Jesús, ¿vale? Muchísimas gracias. Quería dar las gracias en primer lugar por invitarnos a este espacio, a Calle, a mí y a Jaume. La verdad es que después de haber visto, no sé si fue ayer o antes de ayer, el vídeo de Jaume, pues es curioso como en 15 minutos, ¿no?, podemos hacer un resumen tan importante de lo que es urgente ahora mismo, ¿no? Yo creo que estos temas que has planteado, Jaume, requieren un debate profundo y requieren, desde luego, muchísimo más que este espacio, pero bueno, por lo menos a ver si podemos clarificar o aportar un poco más de luz a esas ideas que has transmitido. Y yo voy a intentar un poco darlas desde mi propia experiencia, un poco desde el día a día, ¿no? Y bueno, pues me gustaría plantear algunas cuestiones, ¿no? Yo creo que son básicas las cuestiones que expone Jaume y son debate de movimientos de renovación y de todas aquellas personas que consideramos que es necesario un cambio de paradigma en la escuela. La escuela actual no responde a las necesidades sociales, políticas y estamos viendo mundiales. Entonces, bueno, es necesario ahora más que nunca ese cambio de paradigma, ¿no? Yo creo que esta situación por la que estamos pasando con el COVID-19 y superando la parte un poco más de sufrimiento, dolor y todo esto que está generando, creo que es un espacio, un escenario fundamental para hacer ese cambio profundo de paradigma ahora mismo, ¿no? Porque yo creo que de alguna manera cada uno a su nivel está tomando conciencia de que está experimentando y viviendo en propias carnes que hay cosas que no funcionan, ¿no? Y entonces a veces es necesario esta experiencia para poder hacer un cambio de pensamiento que a la vez te permita impulsar o actuar hacia otro lugar, ¿no? Entonces cada persona lo hará en su momento, en su lugar, pero bueno, yo creo que se está produciendo. Entonces, en este cambio de escenario, desde la escuela y con todo esto de la educación online, ¿no? Yo me planteaba ayer, por supuesto es necesario un cambio de estructura, un cambio de contenidos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos facilitar para que sea esté más presente, ¿no?, en todos los ámbitos? El debate político que marcaba Jaume y que es preciso hacer, ¿no? Entonces, yo desde mi propia experiencia quería poner sobre la mesa 3 cosas que yo estoy viendo que están empezando a cambiar, ¿no? Que también dependerá de la escuela y del momento en el que se encuentre cada uno. Por ejemplo, en mi centro
Tenemos, por supuesto, como decía antes José Carlos, no tenemos libro de texto, tenemos un proyecto educativo que consolidamos cada vez más y que eso es muy importante para que esto pueda avanzar, ¿no? Un proyecto educativo consolidado. Pues en este panorama, en mi centro, en todas estas reuniones online, que también tienen su parte positiva, ¿no? Y es que están dejando espacio a ese debate, ¿no? Una vez superado el primer mes de pues cómo organizamos las tareas, cómo atendemos a nuestro alumnado, sobre todo en la parte emocional, familiar, pues una vez superado ese primer paso, ¿no? Sí que conseguimos que en algunas reuniones que tuvimos la oportunidad de que duraran más, ¿no? Se creara ese debate interno, ¿no? De qué estamos haciendo, ¿no? ¿Qué estamos enseñando en la escuela? ¿Realmente el currículum que nos marcan oficial es el adecuado? ¿Qué tipo de libertad tenemos para modificar eso? Porque la ley te marca unos mínimos que tú puedes cambiar, ¿no? Esta forma de estos contenidos que estamos dando en la escuela, los podemos dar de otra manera para que ayude en un futuro a esa transformación social. Entonces, ese debate interno que se ha generado no solamente con el profesorado, sino con las familias, yo me sorprendí, sobre todo en este último mes, que hemos tenido reuniones de comisiones de familias que habitualmente funcionan en el centro, pero que también ha ido un poco más para allá, ¿no? Y han escuchado este tipo de cuestiones que planteaba Jaume en su vídeo y se sorprendían, ¿no? Les sorprendían, pues es que esto es posible, es que, no sé, está generando un debate que yo creo que antes, o por lo menos era más difícil, ¿no? Incluso en escuelas en las que damos espacios, en claustros para debatir y que llegamos a consensuar casi todo, no hay espacio para este debate. Yo creo que es básico. Eso por un lado. Luego, por otro lado, la función de los MRPs, los movimientos de renovación pedagógica, que durante muchos años, quizá mi trayectoria es más corta, pero sí que veo que hemos dedicado mucho tiempo a metodologías, a debatir sobre la evaluación, bilingüismo, y nos hemos dedicado menos a esos contenidos, ¿no? A cómo podemos llegar a esos contenidos de manera que sea real, que ayude a formar personas en el mundo y que puedan transformar este mundo y transformarse a sí mismos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo sí que estoy viendo que en este escenario actual sí que los movimientos de renovación pedagógica se están empezando a plantear esto. Y de hecho ya se están generando documentos, bueno, Ecologistas en Acción, lo sabe José Carlos, está proponiendo un currículum ecosocial. Desde los movimientos estamos debatiendo cómo hacer enmiendas a los proyectos de ley de educación que hay actualmente. Y ese es el tercer ámbito que yo me gustaría marcar, ¿no? Cómo a partir de pues, la ley por una nueva política educativa está abriendo el debate a estos movimientos de renovación y a la sociedad en general para hacer enmiendas y realmente hacer esos cambios profundos, ¿no? Y bueno, hasta aquí por no demorarme más, pero tenía necesidad de plantear este nuevo escenario que está permitiendo eso, ¿no? Gracias, Jesús. Calle, cuando tú quieras. Desde luego estoy totalmente de acuerdo como forma de organizar un poco la temática del currículum que plantea Jaume. En consejo educativo, desde luego el tema bueno, en todos los MRPs, pero desde luego en consejo educativo el tema del currículum es un eje vertebrador y llevamos bastante tiempo intentando trabajar con él desde varias vertientes. Uno, desde cuáles son los saberes o cuáles son las urgencias en qué enseñar, cómo los problemas que ocupan a la sociedad, que ocupan al mundo y hacia donde creemos que debemos ir para que realmente el currículum, el que enseñamos y cómo lo enseñamos, sí que nos convierta a personas críticas con capacidad de emancipación y de transformación social. Es un tema que llevamos, yo creo, casi en la última década, trabajando además con distintos colectivos o personas expertas de distintos ámbitos que nos venían a dar no la visión tanto educativa, que entendíamos que era una labor que luego podíamos hacer como colectivo de renovación, podíamos hacer nosotros más esa transferencia, sino empezar a trabajar cuáles son las preocupaciones que desde distintos ámbitos se están planteando. Y parte de ellos eran los que
los que también plantea, vamos, ha enunciado Jaume, ¿no? Lo de que tiene que haber un planteamiento, desde luego, ecofeminista, feminista, psicosocial, todo eso, desde luego, totalmente de acuerdo. Sacando otro tipo de temáticas como, por ejemplo, todo lo que es la interdependencia, los límites, las vulnerabilidades. O sea, en Concejo estamos como convencidos que ya tenemos o sea, ya se nos han abierto los ojos, ya tenemos una sensibilidad en el mundo diferente para que estos temas que llevan tratándose desde hace tiempo, pero ya han empezado a calar. O sea, ya tenemos que empezar a dar ese paso de no podemos mantenerlos fuera de lo que es el currículum. El debate del currículum, como dice Jaume, me parece que muchas veces ha quedado como un tema de expertos técnicos, un tema donde los expertos de cada disciplina nos cuentan lo que tenemos que hacer. Nadie nos pregunta a la gente, ni a los distintos actores de que, por ejemplo, profesorado, ni familias, ni colectivos que estamos implicados en las transformaciones sociales o tal. ¿Qué pensamos? Y parece que la disciplina y la coherencia de la disciplina es lo único que es válido. Entonces, la primera planteamiento de Jaume es necesario debatir el currículum, desde luego, y es urgente. Y ese debate no puede ser solamente entre expertos. No puede ser entre expertos. Los expertos tendrán de alguna manera que ser quienes de alguna manera como maticen o introduzcan ciertas cuestiones, pero no puede ser un debate de expertos, no puede ser un debate de cada disciplina sin interrelacionar entre las disciplinas. O sea, no se puede estar hablando de que tenemos que hacer como que el aprendizaje cada vez es más integrado, incluso los avances científicos son más interdisciplinares, y que mantengamos que incluso aun siendo expertos, que no lo creo, cada uno esté en su única disciplina diciendo cuál es lo que debería ser el currículum, cómo se debería actualizar y cuál es lo importante o no importante. Entonces, yo planteo la necesidad de un currículum que sea participativo, de un currículum que sea debatido y de un currículum en el que tiene que haber una cierta autonomía a partir de unos ejes vertebradores, que sería una especie como, ahora que se lleva tanto lo de las matrices o cuestionarios de valoración, es decir, un contenido es válido sí o no en función de qué criterios. Porque si no, o sea, es que volvemos como o sea, puede haber expertos ahora que nos digan, incluso expertos con una ideología pues más crítica, emancipatoria y tal, no pueden ser los únicos que nos digan desde cada disciplina qué es lo que tenemos que enseñar. Y no puede ser que no haya una estrategia de enlace en los desarrollos curriculares de un currículum que puede estar más o menos bien pensado a cómo llega en el aula, sin tener en cuenta necesidades de los centros, dificultades y necesidades de formación. Bueno, no me quiero alargar porque creo que es mejor empezar, pero vamos, es una de las cosas a debatir, ¿no? Que sí que a mí el currículum me tiene fascinada, o sea, desde años. De hecho, por ejemplo, ha sido una de las cosas en las que me he dedicado como a ver distintos currículos y a buscar currículos, ¿no? Porque creo que a veces necesitamos desplazar el foco de atención y no dar por sentado que lo que tenemos es lo único válido. Jaume, no sé si quieres poner algo en la mesa o si no, damos la palabra a María Jesús y luego a Calle. Bueno, sí, María Jesús, le damos la palabra a María Jesús. María Jesús. Sí, bueno, era por continuar, ¿no? con lo que decía Calle del currículum, ¿no? Que tiene mucho que ver también con los dos aspectos que mencionaba Jaume, tanto el currículum como la estructura están muy relacionadas, ¿no? Y yo sí que quería mencionar aquí, ¿no? Cuando yo me incorporé al MECEP, a mí lo que más me atrajo era cómo Freinet
trabajaba en la escuela a través de, no de disciplinas como tal, ¿no? Sino de técnicas como la investigación del medio, el texto libre, el cálculo vivo, pues una serie de técnicas que llevaban detrás además una filosofía, porque la escuela además no podemos ser neutrales, tiene una filosofía de fondo, y que yo creo que hay respuestas que ya están desde hace mucho tiempo, ¿no? Que es lo que responde un poco a la pregunta que decía Jaume, de si hay otros formatos más globalizadores, interdisciplinarios. Pues claro que los hay, ¿no? Y el currículum se debe ir haciendo en función de la escuela, de los niños, del entorno, ¿no? Ahora que estamos con los debates en los colegios, o por lo menos en algunos centros, o en movimientos, ¿qué vamos a hacer en septiembre cuando volvamos a la escuela? Y realmente ahora lo tenemos ahí. ¿Qué vamos a hacer? Salir al entorno, ver los movimientos sociales que hay en el entorno, colaborar con ellos, organizar círculos de apoyo, la interdependencia entre las personas, el aprendizaje servicio. O sea, tenemos herramientas que ahora tenemos la posibilidad de poner sobre la mesa y de llevarlas a cabo. Porque de alguna manera también nos hemos visto encorsetados con un currículum que nos hemos encorsetado nosotros mismos, nosotras mismas, ¿no? El otro día, con una de las maestras que hablábamos de otro tema que me gustaría abordar luego sobre la educación democrática, decía, ya, pero es que eso no lo pone en el currículum. Yo le decía, bueno, pone el título, pero tú a eso lo puedes abordar de una manera o de otra, ¿no? Y enseguida hizo el cambio de pensamiento, ¿no? Entonces yo creo que el currículo lo tenemos ahí, no podemos dejar a los niños, como decía Jaume, fuera, porque cada niño es un mundo, cada niña es un mundo y hay que ver qué es lo que necesita. Y bueno, yo creo que ahora es el momento también, ¿no? de recuperar todo eso que tenemos, que ya tenemos otros formatos, e ir liberando poco a poco. Porque la primera liberación que tienen que hacer muchos centros educativos es el libro de texto. Ese sería otro debate. El libro de texto es lo que reproduce la política y la sociedad neoliberal. Y eso hay que cambiarlo porque ya nos hemos dado cuenta de que esto no funciona. No, la vida el neoliberalismo no está en concordancia con la vida. Entonces, eso es otro planteamiento para hacer, ¿no? Dentro de nuestro currículo. Yo quería plantear dos cuestiones, ¿no? A partir de lo que habéis dicho. Bueno, claro, como dice María Jesús, que hay escuelas, colectivos de profesores y profesoras que están discutiendo desde hace tiempo esta cuestión. Claro, como dice Calle, que los movimientos de renovación pedagógica llevan mucho tiempo abriendo debate, reflexión y crítica sobre la cuestión curricular. Claro que sí. Claro que hay movimientos sociales que se están planteando desde hace tiempo, el caso que habéis citado de Ecologistas en Acción y otra gente que está planteando que ya está bien de hacer unos currículos tan absolutamente desconectados de todo lo que pasa en el mundo, ¿no? Eso es verdad. Pero yo quiero plantear sobre esto dos cuestiones, una epistemológica y otra política. La primera, lo que quiero plantear es lo siguiente. Desde los años 80 aproximadamente, aquí al menos nos empezamos a plantear que en efecto el currículum no es un problema de tecnologías, no es un problema técnico, es un problema de praxis y que por tanto requiere reflexión, requiere debate y requiere investigación. ¿Y quién tiene que reflexionar, debatir e investigar si no quién lo pone en funcionamiento? El profesor y la profesora y el profesor, el profesorado, los colectivos de profesores. Y eso es lo que algunos de nosotros y de nosotras hemos estado haciendo desde hace tiempo. Es decir, someter a investigación, a crítica y análisis el currículum, ciertamente. Pero ese discurso que se inicia en los 80 y que viene a decir, no, atención, estamos ante un problema de la praxis, estamos ante un problema que nos somete a una reflexión crítica sobre lo que está pasando, y sobre lo que estamos haciendo con lo que está pasando, y sobre los contenidos y la cultura que seleccionamos, y sobre la manera en que la transmitimos. Todo eso tiene que ser sometido a un proceso reflexivo y crítico. Claro, eso lo venimos diciendo desde hace tiempo. Pero ¿sabéis qué pasa? ¿Sabéis qué? Bueno, claro que lo sabéis. Que ese discurso ha perdido fuerza. Ese discurso que era, no diré que hegemónico, pero que tenía una cierta relevancia en el inicio de los 80, de los 90, con aquella reforma. De pronto, alguien llegó un día y dijo, ¿recordáis lo de la reforma con mayúsculas del singular? Cuando un señor llamado César Coy dijo, bueno, las ideas son buenas, pero los maestros no están a la altura. Lo que ha pasado es que hemos perdido protagonismo en lo que significa tomar el currículum como problema del profesorado. Eso en términos teóricos. Es decir,
Es muy difícil encontrar ahora argumentos, reflexiones, análisis, elaboraciones que vengan a decir que el profesor tiene que someter a investigación y que tiene que problematizar su propia práctica docente. Analizar los formatos con los que se está desarrollando la formación permanente del profesorado en muchos lugares. Bueno, no digo ya la inicial, que es absolutamente nefasta, ¿no? O sea, la formación permanente. Por tanto, el primer problema que anuncio o que denuncio, yo no sé cómo formularlo, es, desde el punto de vista epistemológico, hay una pérdida considerable de análisis y de reflexión y de teorización sobre lo que significa el currículum como un problema práctico, como un problema, no digo ya emancipatorio, no digo ya desde, bueno, Freire ya, es que ni lo, solo lo citamos para, en las introducciones a no sé qué cosas, para luego no hacer caso de lo que nos decía. No digo ya, pero es que ni siquiera estoy anunciando como un problema de la praxis. Bueno, esto desde el punto de vista epistemológico. Hemos perdido presencia y fuerza desde el punto de vista de la teoría. Claro que hay gente que sigue reflexionando, analizando, investigando y transformando y haciendo cosas distintas en las aulas, María Jesús lo apuntaba y Cayo también. Claro que hay gente que hace cosas distintas, pero en términos de, digamos, del discurso, eso ha perdido absoluta fuerza. Y desde el punto de vista político, bueno, no tenéis más que analizar los debates, si es que los hubo de alguna manera, los debates sobre aquello que se llamaba, vamos a ver si somos capaces de construir un consenso público sobre la reforma de la escuela y por tanto la reforma de las leyes educativas. El currículum estaba ausente en los debates políticos. No hay una izquierda progresista, no hay un progresismo, no hay una izquierda hoy que quiera problematizar la escuela y quiera tomar el currículum como un problema político. No lo hay. Y cuando analizo las posiciones, claro que estamos hablando de una situación terrible como la que vivimos en estos momentos. Y la pregunta que se formula en debates televisivos o radiofónicos, de muchas maneras es, bueno, y cuando acabe esto, ¿a qué normalidad regresamos? Y también nos lo tendríamos que plantear a la escuela. ¿Cuántos debates habéis escuchado durante la pandemia sobre qué le pasa a la escuela y cómo la escuela puede salir transformada de esta historia? Yo, decir ninguno es a lo mejor ser exagerado, pero yo os diría que prácticamente nada. Todo el mundo dice que la educación y la sanidad son fundamentales desde la construcción de lo público, pero la educación está absolutamente ausente de ese tipo de debates en estos momentos. No hay. Yo creo que para transformar la escuela y transformar la escuela desde la transformación del currículum hace falta una cultura y una política de progreso que entiendan que este es un problema nuclear de la transformación de la escuela. Y eso yo no lo encuentro. Ya sé que a lo mejor esta mañana me he levantado con el pie del pesimismo, pero me gustaría decir, ya sé que el enorme esfuerzo que están haciendo muchos maestros y muchas maestras desde los espacios de los movimientos de la relación pedagógica no se corresponden con la realidad. La realidad en este momento es la hegemonía, va por otro camino. Eso es lo que quería, digamos, dejaros aquí. Pero como no vamos a cerrar esto con el pesimismo, pues estamos todavía en el espacio de debate y la discusión, claro, ¿no? Calle, cuando quieras. Yo sí que quería, por ejemplo, tú dices que te has levantado pesimista en este campo, ¿no? Yo, por ejemplo, ayer, pensando un poco en este asunto, lo que me levanto pesimista es por la falta de seriedad que tenemos a la hora de tocar los asuntos, ¿no? De pronto, por ejemplo, con esto del confinamiento, ahora no importa que tengamos autonomía. Entonces, esto nos ha permitido que en algunos casos, cuando en los centros ha habido algún tipo de red más colectiva de trabajo, pues hemos podido hacer lo que nos ha dado la gana. Hemos hecho trabajos súper chulos con compañeros y compañeras que nos hemos sentido con la necesidad de trabajar cosas conjuntas para poder ofrecer a los chicos también de forma mucho más interdisciplinar, los problemas de hacer un acercamiento mucho más humano, mucho más individual y tal. Y resulta que ahora no ha importado en este asunto, no importaba para nada el currículum, no sé cómo deciros. O sea, ahora podíamos, lo que es tan difícil hacerlo luego cuando estás en un centro, ahora no había ningún problema. Porque además nadie nos ha controlado ni eso. O sea, cada uno hemos estado haciendo un poco lo que nos ha dado la gana, ¿no? Entonces, eso a veces dices,
todo esto que podría ser también como un laboratorio, como la ciudad, un pequeño laboratorio, ¿va a servir para luego? Me extraña mucho. O sea, yo a veces tengo duda de la capacidad de cambio que tiene el ser humano cuando lo que se está transmitiendo, potenciando, incluso en educación, incluso en metodologías y currículum, es el espectáculo y el narcisismo. Entonces, ahora no importa lo que se dé, es que nos vean, es que parece que lo que hagamos tiene cierta concienciación social y que además se apele rápidamente al sentimiento más básico del ser humano. Entonces, nos movemos por proyectos si hay detrás un premio. Nos movemos por proyectos si el chico o la chica enseguida tiene una recompensa, que es verse expuesto, ver lo que ha hecho. Entonces, los proyectos, cuando llevan un poco de reflexión, o significa, mira, es que para poder opinar de esto también requiere todo un proceso de plantearnos nosotros, plantearnos la relación y de desplazarnos hacia los demás, o sea, contrastar con otras cosas. No, o sea, en el momento que salimos del yo del individuo y que no planteamos una cosa rápida en los proyectos, que tenga un producto visual, que sea un espectáculo y donde el niño, el profe, el grupo se vea y pueda ser visto por los demás, a mí me parece que no funciona. O sea, todas las propuestas que había, por ejemplo, de plantear temas como incluso en la parte de filosofía, no, de la muerte, de la vida, de la libertad, todo eso murió. O sea, me extraña mucho que se vuelva a dar. O sea, que no quiero ser pesimista, pero sí que lo hay, porque es que estamos en una sociedad del espectáculo que es impresionante. Es que estamos en una innovación, lo que importa es ya sé que la forma también es el mensaje, pero vamos, el que nos vean, que tenemos que ir a decir a los abuelillos, te queremos, y hacemos una pancarta sin ver qué significa el ser ahora mayores, por ejemplo, que es una preocupación. Yo ya para mayor, que tengo madre mayor, que me ha tocado estar siempre, digo, pero ¿cuándo va a entrar en el maldito currículum todo lo que es que el ser humano tiene que volver a reajustarse? Que somos vulnerables, que necesitamos los unos a los otros, que eso lo hemos aprendido desde el feminismo y el ecofeminismo. Eso es una urgencia saber dónde está el ser humano. No, y requiere un planteamiento un poco más serio que el simplemente apelar al estoy contigo. No sé, es que no sé cómo deciros. Eso requiere un pensamiento mucho más profundo de lo que tiene que ser los saberes nucleares y los saberes esenciales a la hora de estructurar un currículum. María Jesús. Decía que estoy totalmente de acuerdo con Calle, que hemos confundido lo que es innovación como métodos aislados sin ningún fundamento teórico ni filosófico detrás, ni social ni moral. Se ha confundido totalmente con lo que es realmente la renovación que supone transformar. Y eso requiere de un debate mucho más profundo. Yo decía que en grupos políticos en los que participo con debates sobre economía, sobre sociedad, ese debate que decía Jaume no existe de momento o existe en un sector muy pequeño de población, ¿no? Entonces, de cara a esta transformación, también es muy importante en este momento cómo determinados grupos estemos presionando a nivel político. Es decir, pues tanto las propuestas de currículum ecosocial como nuestra presencia en la nueva ley educativa, si es que se lleva a cabo, nuestras enmiendas, quiero decir, yo creo que también es el momento ahora de presionar a ese nivel y de exigir ese debate a nivel social, ¿no? Yo, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid ahora mismo la asamblea la tienen bloqueada, o sea, estamos haciendo propuestas de creación de mesas técnicas, por ejemplo, para infantil 0 a 6, porque está totalmente desprotegida, y se está pidiendo que se creen mesas técnicas para debatir con personal sanitario, educativo, y no, está bloqueado, quiero decir. Entonces, tenemos que ser realistas, que tenemos que estar ahí. O sea, no nos podemos volver a salir del debate político.
Y ahora es el momento en el que esto se ha, digamos, es como la llama que está un poquito más viva, ¿no? Entonces, yo creo que ahora es el momento de no perder este norte que bueno, que no sé a dónde nos llevará, pero por lo menos presencia y debate y manifestación, ¿no? de eso. Bueno, me vais a permitir, vamos ya avanzados en el tiempo, me imagino que Paco pronto nos dará la señal de que esto se va terminando por el tiempo que tenemos establecido, pero sí me gustaría que abordarais un tema que a mí al escuchar el vídeo y ver el vídeo de Jaume, es un tema con el que siempre os suscita en mí una especial preocupación, y es el currículum de la educación informal, no de la no formal, no de la formal, sino de la informal, que parece ser que ocupa casi el 80% de nuestra vida. Es decir, aquello que, como decía Jaume, aprendemos constantemente cuando vamos a un centro comercial o a otro lugar, o cuando estamos en las redes sociales, o cuando escuchamos cualquier medio de comunicación, o cuando compartimos espacios con amigos o con amigas, etcétera, ¿no? Es decir, para mí existe una preocupación que a la hora de abordar el tema curricular me parece que sería una cuestión también de extrema importancia, y es qué tiene que hacer la escuela en relación a este currículum. ¿Cómo se puede trabajar sobre este currículum, o si no tenemos que hacer nada sobre este currículum y lo dejamos funcionar sin más, ¿no? Pensando que casi ocupa el 80% de todo nuestro tiempo de aprendizaje a lo largo de toda nuestra vida. Me gustaría que los tres abordarais, en la medida de que queráis hacerlo, esta última parte para que no nos quede nada en el tintero sobre los tres ejes que ya me había planteado. Los otros dos, por supuesto, se puede profundizar mucho más en ellos y lo haremos a lo largo pretendemos, del curso que viene y del siguiente, y seguiremos haciéndolo como venimos haciéndolo, pero sí me gustaría que en esta tertulia sí por lo menos nos diéramos una pincelada sobre esta cuestión que me parece tremendamente importante, cuando la incidencia y la influencia, sobre todo de redes sociales y de entornos sociales muy condicionados por los sistemas de consumo, por los sistemas de relación, por los modelos con los que se venden y se compran las cosas, está influyendo tanto en la forma de pensar, no solo de nuestros jóvenes y nuestras jóvenes, sino de todos nosotros. Así que os agradecería, cerrando ya un poco esta tertulia, abordar un poco este tema, en el orden que queráis, como queráis. Bueno, yo en todo caso pondría en relación dos cuestiones, la que tú estás planteando con alguna de las que han aparecido en la intervención de María Jesús y de Cayo. Hay cuestiones fundamentales, hay problemas de urgencia, hay debates que están, en fin, en la reflexión más profunda que tenemos cada uno de nosotros y de nosotros cuando hablamos con el amigo o con la amiga y nos abrazamos y nos quejamos o nos amamos diciéndonos las cosas bonitas y las cosas feas que nos pasan. Hay cuestiones que nos explicamos y que nos pasan en la vida y que sin embargo están tremendamente alejadas del discurso, de lo que pasa, del cotidiano, del aula, ¿no? Vale, de acuerdo. Pero ¿cómo nos enfrentamos a eso? Y yo ahora ya me quito el pie del pesimismo y entro con el zapato del optimismo, ¿no? ¿Cómo nos enfrentamos a eso? Bueno, pues, y eso además tiene que ver con que, en efecto, cuando salimos a la calle, estamos en el aula, pero salimos a la calle y nos encontramos con otro discurso, con otros saberes, con otras experiencias, con otras historias que también nos socializan y nos confieren identidad y no tienen nada que ver. En la escuela puedes estar viviendo un discurso feminista y después te vas al centro comercial y te construyen una teoría del cuerpo, de la sexualidad absolutamente patriarcal, machista. Bueno, ¿cómo nos enfrentamos a esto? Pues desde luego y fundamentalmente con el diálogo. No hay formación, construcción de conocimiento, experiencia que haga, sino está construida desde el diálogo, ¿no? Y por tanto, y entonces yo ahí establecería diferentes gradientes del diálogo. A mí me haría falta, por sacar de aquí también, de esta tertulia, algunas ideas concretas, algunas propuestas de acción, no sé cómo decirlo, ¿no? A mí me haría falta que unas cuantas personas sabias, en el mejor sentido de este concepto, unas cuantas personas sabias nos ayuden a pensar sobre estas cuestiones fundamentales y sobre estas urgencias necesarias para hacernos personas. Y cuando digo personas sabias no hablo de expertos disciplinares, hablo pues por ejemplo, yo que sé, de músicos, de filósofos,
de cantantes, de matemáticos, de químicos, de médicos, yo qué sé qué, ¿no? Y de personas que por su trayectoria, por su biografía, por su experiencia, por su compromiso, sabes que te van a ayudar a pensar. Por ejemplo, yo no me puedo imaginar una comisión de este tipo sin Marina Garcés, por ejemplo, ¿no? Por poner, pero no me atrevo a... Bueno, estas personas nos hacen unas cuantas sugerencias. ¿Qué pasa cuando nos ponemos a pensar de las cuestiones que nos ocupan, que nos preocupan, el amor, la muerte? Es decir, ¿qué es eso? ¿Cómo aprendemos a pensar todo esto? Las guerras, la vida cotidiana, las historias que... ¿Cómo aprendemos a pensar todo esto? Vale. Y luego eso son ideas. Pero alguien las tiene que traducir. Entonces el movimiento de maestros, de profesores y profesoras de maestros, dice, bueno, vamos a tomar estas ideas y vamos a convertir eso en proyectos curriculares. Este es un concepto, por cierto, proyecto curricular, que también tuvo su incidencia en los años 80 como alternativa al libro de texto, como alternativa a los currículos disciplinares, como alternativa a las 9 matemáticas y a las 11. El proyecto porque era más integrador, porque planteaba otro tipo de dinámicas, porque sugería otro tipo de formatos y porque planteaba otro tipo de materiales o de recursos con los que trabajar la cultura y el conocimiento dentro de la escuela. Proyecto curricular. Y empezamos a experimentar proyectos que nos ayuden a trabajar y a las cuestiones fundamentales. Por ahí iría yo, pero eso requiere, claro, una traducción política. Alguien tendrá que convocar esa comisión, alguien tendrá que dejar a un movimiento de profesores y profesoras para que construya esas propuestas curriculares. Y alguien tendrá que tener paciencia y alguien tendrá que empezar a entender que no todo tiene que ser curricular y que un programa curricular o un programa escolar no tiene por qué ser prescriptivo desde el punto de vista, tiene que dejar espacios suficientes para respirar de distintas maneras y desde esas distintas respiraciones ir construyendo alternativas curriculares y culturales distintas para las escuelas. Bueno, era una idea que se me ocurría a partir sobre todo de lo que he escuchado con esto, pero, sí, y en este diálogo, por eso el diálogo, y en este diálogo, José Carlos, está que la escuela no puede dialogar solo con la escuela. Entonces los movimientos sociales, los ayuntamientos, los alcaldes y las alcaldesas, es decir, son espacios fundamentales para construir ese diálogo cultural y educativo. Es decir, yo quiero ver a un concejal, a una concejala, a un alcalde, a una alcaldesa, hablando de educación con el director o directora de una escuela, con el claustro, con un movimiento de renovación pedagógica. Y los movimientos sociales, hemos analizado, hemos hecho investigaciones sobre esto, materiales curriculares de ONGs con planteamientos muy progresistas desde el punto de vista del contenido, tremendamente reaccionarios desde el punto de vista didáctico. Un libro de texto para explicar la geografía del hambre, por ejemplo. Es decir, eso es lo que no puede ser, ¿no? Por tanto, el diálogo con los movimientos sociales, con las redes sociales, con las políticas municipales, yo creo que es fundamental a la hora también de construir otra alternativa. Esto tiene que tener mucha paciencia, pero un trasfondo político, de creencia política, es decir, por eso yo reclamaba un proyecto progresista y de izquierdas. Solamente lo puedo ver desde el espacio de progresismo y de izquierda. Yo no me puedo imaginar esto con políticas de derecha. Eso nos lo claro desde el final, ¿no? Por tanto, pero ha de ser un proyecto político que la izquierda se lo crea, ¿no? A la izquierda habrá que escuchar hablar de estas cosas también. Yo lo único que quería, que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Jaume, es que desde luego la escuela tiene que volver a enganchar con la realidad, la experiencia y con el mundo que nos rodea. Tenemos que, o sea, yo que trabajo sobre todo con adolescentes y que creo que los adolescentes es un mundo totalmente desconocido para mucha gente, o sea, para muchos expertos, psicólogos, pedagogos y demás, es difícil entrar, es un mundo curioso en el que yo creo que a veces cuando se habla de ellos se hablan de una generalidad, se hacen unas generalizaciones que dices, bueno, estos no conocen a un adolescente ni queriendo. Necesitamos establecer diálogos entre ellos, necesitamos que ellos sean capaces de analizar
su realidad, de conocerse a sí mismo, de saberse cuáles son sus preocupaciones, porque a veces incluso a ellos les cuesta entenderse, pero también les gusta que tú quieras saber qué les ocurre. Y luego yo creo que es obligatorio y necesario no solamente quedarse en ello. O sea, me parece interesante saber que una parte de lo que ocurre en los centros comerciales, de la diferencia entre lo que se dice en el aula y lo que ocurre en la calle, que entre, se dialogue y se piense, se analice y también se amplíe. O sea, también tienen que saber salir un poco de su propio yo para buscar el colectivo y para enfrentarlo con otras realidades, porque si no, nos quedamos solamente en un mundo en el que nos conocemos a nosotros, más o menos, nos analizamos, nos interpretamos, pero no nos contrastamos con otras realidades, con otras personas, con otras edades, con otras situaciones, con otras tal. Y para eso, como dice Jaume, se necesita que haya mucha más autonomía en los centros y un currículum muy claro en cuanto a cuál tiene que ser el tipo de contenidos, o sea, qué parámetros de calidad tienen que tener de alguna forma, pero desde luego que tiene que ser en los centros, las escuelas y el entorno, la comunidad del entorno, quien vaya cerrando en función de las necesidades que tiene su centro, que tiene la comunidad, que tiene tal, siempre con una visión de apertura al contraste. Esa es mi visión. Tenemos que hacer algo con lo que ocurre con las redes. No puede haber ese discurso, porque los chicos además son listos y las chicas. O sea, ellos saben que nos tienen que responder. O sea, saben que si tú eres una profesora feminista te tiene que responder una cosa, pero luego no saben, o sea, tenemos que darle estrategias y herramientas para que puedan desenvolverse en sus ámbitos de vida con una serie de criterios, o sea, y yo creo que esa es la labor del currículum y por eso no puede estar cerrado. Tiene que impregnarse del exterior y tiene que ofrecer también no solamente su único mundo, sino otros mundos y otras realidades y otras identidades. María Jesús, venga. Sí, pues bueno, yo en relación a lo que estáis diciendo y un poco para poner esta parte que me parece importante y uniéndolo también con la parte de cómo generar democracia en las escuelas o ese cambio de mirada en la democracia, ¿no? Yo sí que he observado en mi trayectoria, en mi experiencia, incluso en grupos de izquierdas y en muchos aspectos, que no tenemos una educación emocional adecuada. Es decir, yo, por ejemplo, en mi centro hay un organigrama democrático. Intentamos que desde pequeños participen en asambleas de delegados y delegadas, de aula, que tomen decisiones. Lo que supone eso, que es una responsabilidad personal y con el planeta y la sociedad. Pero yo sí que he visto en mis entornos, y yo creo que a veces la izquierda nos ha pasado un poco, ¿no? No sabemos dialogar o nos cuesta llegar a consensos, a tener una posición asertiva, a tener una escucha activa. Yo creo que falta esa parte, ¿no? Yo en este momento en mi colegio estamos implementando programas de educación emocional. Uno de ellos es de la Comunidad de Madrid, que se llama En sus zapatos. Y lo que se pretende también es que aprendan a discutir, aprendan a compartir sus propias opiniones, a escuchar al otro y a llegar a puntos comunes. O sea, si no llegamos a puntos comunes, si nos dejamos llevar por nuestras emociones, que son necesarias, pero que si no gestionamos, al final muchos grupos yo he comprobado que acaban rompiéndose o no teniendo la efectividad que tienen porque no hay esa capacidad de llegar a consensos y de ser asertivos y de poder dialogar de una forma que nos ayude a tener una cultura de paz, ¿no? Necesitamos una cultura de paz en la que podamos llegar a puntos comunes y eso falta en las escuelas. Yo creo que ese conocimiento que decía Calle, tanto personal como de lo externo, pasa por saber dialogar y en las escuelas tenemos mucho trabajo en ese sentido, ¿no? De tener herramientas y de tener una paz interior para poder llegar a consensos externos y a trabajar conjuntamente, ¿no? Muy bien, mira, tenemos ya 15 segundos para cada uno, para cada una,
para que podáis añadir una rúbrica a esta, no sé cómo calificar esta tertulia, yo estoy emocionado con esta tertulia, porque creo que la brevedad del tiempo, creo que habéis sido capaces de ir más allá de los límites impuestos. Os pediría 10 segundos a cada uno con una rúbrica para ir cerrando ya esta tertulia y que finalmente, con la ayuda de nuestro querido Paco, esto pueda subir a las redes junto al vídeo de Jaume. Así que, por favor, si queréis, empezamos María Jesús, Calle y Jaume, que es el orden en el que yo os veo en la pantalla, no por otra razón. Pero sí dejamos que sea Jaume el que diga su última firma. ¿Bien? Sí, bueno, dar las gracias por estos espacios, creo que son importantísimos. Yo creo que en esta toma de conciencia, en este momento por el que estamos pasando, es muy importante saber que el sistema hay que regularlo, que esto no funciona. Este sistema no es respetuoso con la vida y hay que replanteárselo, que es necesario en estos momentos apoyar a los sectores más desprotegidos de nuestra sociedad. Y sobre todo tenemos que recuperar ese sentido de humanidad que yo creo que con esta sociedad neoliberal y estos engaños de que cuanto más tenemos, más felices somos, hay que ir desmontándolos y tener esa interdependencia y esa conciencia del otro y de la tierra de otra forma. Entonces, gracias. Calle. Bueno, yo gracias también por habernos invitado a participar. Sí que me gustaría acabar con la urgencia de cambiar el currículum, la necesidad de dar autonomía a las comunidades educativas y a los centros, la necesidad de estructurar de otra manera los currículos, romper con la forma de las disciplinas y sobre todo la necesidad de problematizar los contenidos y hacer que el mundo entre en la escuela y entre como contenido a analizar y a debatir. Jaume. Pues yo también, claro, quiero dar las gracias por este espacio y esta oportunidad. Y en todo caso subrayar una idea que puede que haya estado implícita en el diálogo, en la discusión, en nuestras intervenciones, y que sin embargo me parece que es fundamental, ¿no? Y es que alguien pueda pensar, bueno, pero estos y ellas, ¿de qué están hablando? Pues yo creo que estamos hablando de cuál es el papel de la escuela en una democracia de verdad. Y el papel de la escuela en una democracia de verdad es la formación del ciudadano y de la ciudadana para su intervención reflexiva y crítica en la vida pública. Y de eso hemos hablado. De qué herramientas, de qué dispositivos, de qué estrategias y de qué saberes son los que nos permiten que realmente podamos encontrarnos en la calle con personas, con ciudadanos y ciudadanas que toman en sus manos el destino de sus vidas y quieren construir un mundo que sea un poco más habitable, un poco más solidario, un poco más vivenciable y desde luego que eviten que nos lo acabemos de destrozar del todo. Esta es la idea. Y para eso, en efecto, pensamos currícula y nos pensamos a nosotros y nosotras como las personas que podríamos intervenir en este tipo de historias, ¿no? Y que nos escuchen, que nos dejen hablar y nos escuchen. Gracias. Bien, pues solo queda en nombre de la sección de Educación del Ateneo de Madrid agradeceros a Jaume el regalo de su pensamiento y de su provocación, a Calle y a María Jesús ayudarnos a habernos ayudado a ir más allá del muro de lo formal y por supuesto a Paco, que sin él esta tertulia y el ciclo que estamos llevando a cabo sería pues imposible, porque es el que maneja los medios para que esto sea viable y que pueda estar dentro de pocos días en nuestras redes, ¿no? Los compañeros y compañeras de la sección de educación están trabajando intensamente para poder abrir este balcón nuevo a la sociedad y que la sociedad entre en una institución como es el Ateneo de Madrid, de prestigio histórico y creemos que de vigencia actual, es decir, de absoluta vigencia, y que se convierta en un foro absolutamente riguroso, científico, abierto al pensamiento y a las reflexiones que en estas tertulias intentamos mantener y que esperamos que tengan una gran difusión. Y el último agradecimiento es para ti,
que nos miras en este canal, que nos escuchas y sobre todo que piensas. Hasta la próxima tertulia.